El libro de la historia no solo es parte del pasado, porque hoy trazamos nuevas líneas en cada una de sus páginas. Acompáñanos a escribirlas en Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Comenzamos. ¿Qué tal, amigas y amigos de MBS Noticias? Por supuesto, de Líneas Sonoras. Estamos ahora en un momento en el cual vamos a conversar con una nueva amiga, porque además, ya después de leerla, me parece que necesito ser amigo de ella. Porque nos ha regalado una novela, una historia, una narración que ahorita vamos a platicar un poco más de ella, pero que les puedo asegurar, no van a soltarla de principio a fin y van a necesitar tener ahí la computadora, van a tener ahí el Spotify, lo que sea necesario para poder identificar de todo lo que nos va hablando acerca de algunos guiños que tienen que ver con la música, con la radio, con la historia de sus personajes, con la ciudad. Y por eso quiero ser amigo, ni más ni menos que de Antolina Ortiz Mur. ¿Cómo estás, Antolina? Ay, muy emocionada de estar aquí en la radio, como en la novela. O sea, siento que un pedacito de la novela se vuelve real al acompañarte aquí. Oye, pues qué emocionante darte la bienvenida, porque estamos hablando justamente de tu libro, de tu más reciente libro, que se llama El día que no paró de llover. Así es que ya desde ahí el título pues, nos invita a imaginarnos un poquito acerca de qué va la historia, pero vamos a platicar un poco acerca de dónde salió la idea, cómo se te fue ocurriendo engarzar la historia de tus personajes, pero también detrás de todo esto, a mí me gusta pensar que tu novela, tu historia, Antolina, es una novela del audio, es una novela que se escucha de principio a fin, porque no solamente aparece, como lo acabas de mencionar, guiños y referencias directas a la radio, sino todo el tiempo se están escuchando sonidos. Es una vecindad, la gente habla, la gente se escucha de una casa a otra, la ciudad. O sea, es una novela muy auditiva, ¿no? Sí, es una novela muy auditiva, también es una novela muy sensorial. Ajá. Yo lo que me doy cuenta cuando escribo es que, bueno, ¿cómo conocemos el mundo? Lo conocemos a través de los 5 sentidos. Claro. Entonces, para escribir una novela, para crear un mundo, hay que crearlo a través de los 5 sentidos. Entonces, esta novela tiene muchísimo de audio, porque también, digo, México es un país muy audible, ¿no? Claro. Somos muy ruidosos, somos muy festejeros, está la voz en todas partes, ¿no? Están los sonidos de los animales, de la lluvia, de todo lo demás. Y también están otros sentidos, están los olores, están Sí. los sabores, están otras cosas, pero sí tienes razón, es una novela muy auditiva. Sí, y por ahí hay algo muy interesante que seguramente lo vamos a retomar más adelante, pero comencemos a platicar un poco acerca de la historia. Sí. Todo comienza un domingo del año 1951, donde comienza a lloviznar y de repente comienzan a subir la intensidad de la lluvia y toda tu historia se desarrolla en poquito más de una semana, donde no deja de llover. Sí. En la Ciudad de México. Y hablando de la Ciudad de México, del centro histórico, pues sabemos qué iba a suceder, que se iba a inundar, ¿no? Sí. Se trata de la última gran inundación de la Ciudad de México en 1951. Y es muy chistoso porque cuando la novela salió ahora en julio del año pasado, No dejaba de llover. Entonces fue como también estos guiños, ¿no? Fue una tormenta impresionante. Se sumaron varios problemas técnicos en los drenajes de la Ciudad de México y también, bueno, la basura que se había acumulado en los drenajes, la cantidad de lluvia, la refinería de Azcapotzalco que estaba tirando justamente cosas en los drenajes directo, y la Ciudad de México que tiene un drenaje extraordinariamente complejo, pero también es una ciudad que se está hundiendo constantemente. Entonces, el nivel de los drenajes que originalmente iban hacia afuera de la ciudad, ahora estaban regresando hacia la ciudad. Claro. Entonces, toda esa agua regresó, la ciudad estuvo inundada 3 meses, y esta historia se desarrolla en ese momento complejo de la Ciudad de México. Y esa complejidad, además, se suma a una Ciudad de México que estaba en pleno crecimiento. Totalmente. O al menos era lo que se intentaba como un proyecto de nación, ¿no? Que la ciudad fuera como la cúspide. Sí. Y fue un enfrentamiento entre esa intención de una modernidad contra una realidad que la ciudad no se había planeado para eso. No, tienes toda la razón. Y empezó a crecer desmedidamente, exactamente en esos años. Y tú sitúas la historia
justo en los lugares pues más sensibles para ese momento y esa época, que eran los lugares donde habitaba la gente, pues llamémoslo de esa manera, ¿no? La gente de escasos recursos, Sí. la gente tal vez de clase media, Sí. que podían ser estas últimas vecindades habitadas de una ciudad que se había desarrollado a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, y que en ese momento pues estaban ya comenzando a sufrir esta necesidad de moverse a otros espacios. Sí. La vecindad, que tú retratas aquí de una manera fantástica. Hay Ujú. un hilo conductor, que es la historia de una familia en concreto, pero se suman la historia de otras más que están en esa vecindad. Sí. Sí, bueno, la vecindad es una forma de vida, yo diría, Ujú. ¿no? Es una forma de vida donde las intimidades se juntan y se comunican. Y justamente esta vecindad pretende ser una metáfora de lo que es México. O Ujú, sea, es ujú. como ya más allá de lo que es una pequeña comunidad, es una sociedad a más grande escala y es una sociedad pequeña también que se enfrenta a esta catástrofe ecológica Claro. que también resulta ser una catástrofe social, ¿no? Y va como convirtiéndose una metáfora en otra y vamos Ujú. trasladándonos de una a otra. Claro. Y yo creo que efectivamente así ha de haber sido en los 50. O sea, ves las fotografías del centro histórico y es inaudito Terrible. lo que vemos, ¿no? O Sí. sea, la catedral reflejada en un lago, ¿no? Ujú. Literalmente, solo que no era un lago romántico. A veces tenemos esta idea romántica de De la regresar al inundación, lago. ¿no? Sí, claro. Sí, no, esto era un drenaje abierto que se estaba desbordando, ¿no? Ha de haber sido Claro. terrible y da pie para hablar de muchas cosas Exacto. terribles que pasaban en México en los 50. Que también, como tú dices, fue una época brillante, maravillosa, con muchísimo crecimiento, muchísimas ganas de crecer y de Ujú. moverse, pero también muchas cosas de las que no se estaban hablando suficiente y que seguimos hasta la fecha hablando de ellas, ¿no? Claro. Me gusta cuando planteas, fíjate que yo no lo había leído de esa forma, Ajá. y ahorita me acabas de dar una pauta de lectura distinta, que es, en esta vecindad están representados muchos sectores sociales de nuestro Ujú. país. Porque claro, aparece alguien que tiene, por ejemplo, Fabi, que tiene un problema de salud Sí, tremendo, pero también está alguien, un desaparecido, sí, alguien que no está y que la presencia, o al menos ese recuerdo, pues es algo que es un lastre sí, y al mismo tiempo es un agarrar la memoria de alguien que dejó de estar hace más de un año. sí, Está el que tiene una cierta vida más mundana, más cosmopolita. sí. Está la señora que se entromete en todos lados, pero, o sea, se retrata la sociedad mexicana en tu Ujú, novela. ujú. Pues, yo lo que quería era como sí tomar muchos aspectos de lo que somos los mexicanos, porque decir soy mexicano, ¿qué exactamente ¿Qué significa, no? sería, no? O sea, es algo Claro. muy muy abstracto, ¿no? Y yo creo que Ujú. ser mexicano significa muchísimas cosas. Claro. Y en esta novela quería yo un poquito ver eso, y, el reto fue entrar en cada uno de los personajes, en su Ujú. intimidad, en su personalidad, darle una voz que fuera una voz firme y clara y honesta, y tratar de, a través de la empatía, entender que todo esto es lo que somos como mexicanos, ¿no? Esto, y solamente entendiéndolo y solamente comunicándonos, como se comunica uno en una vecindad, Ujú. es que podemos resolver los problemas tan serios como esta inundación, ¿no? Claro. O Que, sea, que el agua se nos viene al cuello, ¿no? Y nos está ahogando. literal, porque además el Ujú, agua ocupa las casas de la gente que vive en las plantas bajas, ¿no? totalmente. Y entonces sí hay una necesidad de resolver, Sí, como, como México ha tenido en muchos momentos, ¿no? en ese preciso Seguimos. momento, por Sí, ejemplo, claro, ¿no? totalmente. Oye, platícanos un poquito Sí. si hay una historia que le da como el hilo narrativo, ¿no? Que es la historia de este núcleo de alguna manera llamado familiar, Ujú. ¿no? Donde aparece Fabi, Tulipa, ¿no? Mateana, en Sí. fin, que también no deja de ser un rasgo distintivo de una familia mexicana, ¿no? Sí, y sin embargo, ¿no? Y sin embargo, porque en los años 50 Ujú. todavía hay muchos de estos. De hecho, cuando estaba haciendo la investigación, es choqueante cuando lo encuentras de nuevo, ¿no? Como todos Claro, estos estereotipos. exacto. Y la familia era, digo, la familia universal, mamá, papá, hijitos, ¿no? Como en esa época se Como en entendía. esa época se entendía y Ujú. ahorita ya lo,
gracias a Dios, yo creo, lo vemos de una manera muy diferente. Claro. Ya tenemos una fluidez en nuestra forma de relacionarnos mucho mayor, que es mucho más sana, porque da pie a movimiento, ¿no? No estamos atorados en una situación. En esta novela yo quise también poner esa posibilidad. Cada casa es una familia y cada casa es diferente. Claro. Entonces Fabi vive solo con su mamá porque el papá no está y la mamá tiene una relación con uno de los vecinos. No vamos a spoilear tanto, sí, claro. pero sí cada uno de los vecinos tiene una relación con los otros vecinos y la idea es que fuera como un diálogo. Claro. Y acaba siendo de alguna manera como una familia universal. Exacto. Y hace ratito platicaba yo con alguien y me decía, bueno, es que tu familia acaban siendo no necesariamente tus personas de sangre, ¿no? Exacto, Ajá. sino que pueden ser las personas que eliges. Claro. Y en ese sentido yo creo que esta novela apunta hacia eso como Claro. empatía, ¿no? Sí, por ejemplo, la presencia de personajes femeninos como Inés, Pascuala, Sí. ¿no? Juana, o sea, ahí están tantas más que tal vez en la vida cotidiana pasan desapercibidos esos vínculos, pero en momentos críticos como los que les tocó sortear, Sí. se van mostrando de otra manera. Sí, Y sí. salen las carencias, Sí. como al mismo tiempo salen las virtudes. Y creo que siempre hay un contraste en lo que tú vas platicando y vas narrando de cada uno de estos personajes. Sí, fíjate que el personaje que más trabajo me costó escribir, inventar y escribir fue Inés. Inés. Estuvo a punto de no existir. De desaparecer. Sí, estuve a punto de Ok. quitarla con un editor que estaba yo trabajando con él, estábamos discutiéndolo y él me decía, no, tienes que quitarla porque no está vivo el personaje, Ok. ¿no? Está muy acartonado. Y tenía toda la razón. Entonces yo estaba viendo cómo podía rescatarlo, porque es un personaje, lo acabas de decir tú, es un personaje increíblemente frágil, pero increíblemente fuerte. Y cómo, con respeto, creas a un personaje que tiene esas cualidades, ¿no? Claro. Y fue increíblemente difícil lograrlo, ¿no? Yo creo que se logró y no solo eso, sino que acaba convirtiéndose en un personaje esencial. Pero cada uno de ellos tiene esta fragilidad y esta fuerza que lo convierte en esencial. Totalmente, como puede ser esencial en la vida de la gente. Es que eso, Sin que nos demos cuenta, somos, ¿no? ¿sabes? Cada uno de nosotros tenemos una historia, tenemos fortalezas, tenemos debilidades y somos esenciales desde donde estamos parados, por supuesto, ¿no? Es justo estas diferentes miradas acerca de un problema tan concreto que, vamos, la lluvia y la inundación es el contexto para que salgan las otras historias. Es el telón de fondo, exactamente. ¿No? Sí, sí. Pero para la Ciudad de México, y quiero llegar también a ese punto, no es el contexto, sino sí es el punto más álgido de ese momento. Y me parece que tú nos regalas también un paseo por diferentes calles, por diferentes colonias, por imágenes. Y me gustaba mucho esta imagen que tú nos ofreces de manera constante de la catedral reflejándose. Ah, sí. ¿No? Sí. Pero además ahí, por ejemplo, se refleja en el silencio. Sí. No hay ruido cuando tú lo describes, entonces es como si estuviera congelado en la desgracia, ¿no? Porque sí es un momento terrible para la Ciudad de México. Y nos llevas a diferentes colonias que viven de una manera distinta este proceso y este momento. Sí. Y que hoy las puedes transitar y a lo mejor no sabes lo que sucedió hace 70 años. No, totalmente, es increíble eso, ¿no? Sí. Y fíjate, hay un personaje que no es de carne y hueso y es la vecindad. La acabas de mencionar. Y justo era mi intención convertir la ciudad, convertir la vecindad en algo vivo. Porque yo creo que la Ciudad de México es algo tan vivo. Es una ciudad muy particular esta que tenemos. Sí, porque ahí hablas lo mismo del tranvía, de los autos que están, ¿no? que están avanzando o que ya no pueden avanzar. Sí. De la gente que está caminando, que sí, ahí sí hace el ruido de los pasos. Pero al mismo tiempo, por eso te digo que me gusta mucho pensarla como una novela donde el sonido prevalece, porque está el canto del canario del vecino, está del que llega y da el azotón a la puerta, está de los que están discutiendo en la otra casa, y todo eso se va combinando con el sonido de la ciudad. Y esa es la ciudad misma, ¿no? Viva, ¿no?
Sí, bueno, a mí me emociona mucho estar hablando contigo ahorita con los micrófonos enfrente, porque también está la parte de la radionovela, ¿no? Sí, Y claro. toda la parte del danzón, toda la parte del Salón Salón México, México. que también para escribir la novela, bueno, evidentemente hice mucha investigación de la música, de las películas, de las radionovelas, de los anuncios que ponían en las radionovelas, Sí. que eran maravillosos, ¿no? Las Alex Picot y todo. Es Todo. increíble, Ajá. increíble. Es todo un microcosmos que se ha ido perdiendo porque ya Claro. no escuchamos la radio de la misma manera. No. No, se sigue escuchando, pero es muy diferente, ¿no? Antes no había la imagen que ahora tenemos, que ha invadido, ¿no? Estás escuchando XCW, ¿no? La voz de la América Latina desde México. Traemos hasta su casa un episodio más de La Huérfana de Oro Negro, patrocinado por su cerveza preferida, la cerveza Carta Blanca. Por los ojos entra el deseo y por la boca el sabor, ¿no? ¡Wow! O sea, yo he escuchado, o sea, Sí, obviamente sí, tú sí, lees sí, esto y de manera inmediata empiezas a imaginar. Sí, Porque ese es el poder justo de la radio. sí. Es el poder justo de esta... Así decía, ¿no? Ujú. Se lo imaginó, lo acaba de imaginar en la radio, ¿no? Sí. No me acuerdo cómo decían, pero era una cosa increíble que hacía una referencia cruzada entre varios sentidos, ¿no? El escucha y la imaginación o los ojos o Ujú. la mirada. Es muy Sí. interesante. Y están los comerciales y está la radionovela. Ujú. Y la radionovela aparece a lo largo también Sí. de la historia y es como un correlato, porque también hay personajes que tienen esta interacción con la radionovela. Sí. Y todo el mundo interactúa con la radionovela. Sí, te confieso que uno de mis secretos deseos de toda la vida ha sido escribir una telenovela. No creo que nunca lo haga porque es Ajá. mucho trabajo, pero me encantaría. Me encanta cómo se maneja la tensión. Ujú. Me encanta cómo la gente que mira una radionovela o una telenovela, perdón, tiene que esperar el capítulo y siempre está esa tensión y siempre hay un encariñamiento hacia los personajes. Se vuelven reales los personajes, ¿no? Y aquí yo quería hacer algo similar y de alguna manera esta radionovela es la que acaba desencadenando unos sucesos muy fuertes, ¿no? Al final. Totalmente, sí. Y era la intención, darnos cuenta de cómo la radio, la televisión, las ideas, ahora el internet, también las redes sociales, nos llevan a hacer cosas muy fuertes socialmente y tienen un poder impresionante. Entonces Sí, me sí. interesa muchísimo esto, cómo funciona. Y sí, a veces deja de ser la compañía para convertirse pues en el testigo de algo de tu propia vida, Ujú. ¿no? Y creo que sigue siendo justo el poder de algo como la radio, hoy la televisión, pero tiene otra... Sí, es que ha tiene otro cambiado. registro, ¿no? Pero la radio sí te puede acompañar en los momentos más tenebrosos de tu propia existencia o en Sí. los más luminosos. Y los más luminosos, sí. Y creo que lo retratas muy bien aquí, porque además la tensión que se va desarrollando entre la radionovela y las historias que tú nos vas plasmando, pues van corriendo al parejito, ¿no? Sí. Así lo pensaste, obviamente. Sí, así lo pensé. Y además habían cosas muy importantes que quería decir y no sabía cómo meterlas dentro de la novela. Esto ya es un tema estructural, ¿no? De Claro. la escritura. Pero estaba, por ejemplo, la expropiación petrolera. Exacto. Estaba, por ejemplo, todo el rollo con el petróleo, Ujú. la destrucción ecológica, Ujú. y etcétera, ¿no? Entonces, la radionovela funcionó perfecto como un vehículo para decir todas estas cosas que era necesario contextualizar en la novela. Totalmente. Sí. Y nos invitas a que vayamos a investigar. Eso me parece fantástico. Ah, qué bueno. ¿No? Porque, Qué bueno, si porque quieres pensar en siempre hay que saber más, ¿no? cómo, Es ¿no? como, Y sí. por fortuna existen los registros. Sí. ¿no? Hay algunos de fácil acceso, otros tal vez no. Pero está la Fonoteca Nacional, Sí. que de repente nos regala algunos episodios de radionovelas. Entonces, cuando uno va investigando quién era la voz de Juan Soriano, Sí. quiénes eran las voces que estaban anunciando el Sal d'Uvas Picot, Sí. ¿no? Creo que eso es justo lo que le da una dimensión también de un poder de imaginación especial a la historia. Todos los personajes de la novela son de ficción, excepto uno. Ujú. Y el único que no es de ficción es el perrito. El perrito. Sí. Sí, eso es fantástico. Sí, es fantástico y me encantó que realmente pues tuviera esa importancia el perrito, ¿no? Porque pues las mascotas, y no las mascotas, todo el mundo natural, ¿no? Claro. La naturaleza que hemos descuidado tanto, yo le quería dar este lugar especial. Claro. Sí. Oye,
un par de cuestiones que me gustaría conversar más contigo, Antolina, y me encanta que podamos estar platicando acerca de tu historia, de tu libro, El día que no paró de llover, que nos está llevando justo pues, a nuestra propia lectura de la vida y de la vida de la ciudad, ¿no? Estructuralmente, pues hablas de que la historia ocurre de un domingo a un martes. Sí. No ese martes subsecuente, sino el que sigue, es toda una Sí. semana de lluvia, Sí. ¿no? Y sin embargo, cuando tú lees la historia y cuando se lee la historia, mis queridas amigas y amigos que nos están escuchando y nos están viendo, se hace una historia larguísima. Sí. Pareciera que fueran capítulos y capítulos y capítulos. Y claro, va a depender de la sensibilidad de cada lectura, pero lo que pasa es que nos vas regalando a lo largo de un día la historia de un personaje, de otro personaje, la historia de la radionovela, lo que sucedió en una noticia muy concreta que sí pudo haber sucedido y que la están platicando en los noticiarios. Me encantó cómo hacías la referencia casi obligada, ¿no? De leyendo novedades o los noticieros del XW. O lo que se platicaba en La Hora Azul. Nos vas haciendo una suerte como de narración del día que se hace muy largo porque es un día completo. Sí. ¿No? Y entonces... Sí, son muchas vidas, ¿no? Las que estamos tocando. Y muchas intimidades y muchos universos. Yo creo que cada persona es un universo y la intención era juntar todos estos universos. En realidad duró menos días la lluvia. Yo lo alargué, lo ficcionalicé. Y en realidad la inundación no duró 10 días, duró 3 meses, ¿no? Pero digo, es ficción histórica la novela y sí tiene muchísima investigación, pero la intención no es hacer la novela histórica, ¿no? Entonces, claro. Pero sí es hacer una reflexión sobre la historia. Exacto, de ese momento y de de ese la gente. Momento, sí. Y hablando de esa reflexión, y eso me encantaría que lo pudiéramos desmenuzar un poco más, Antolina. Hay una frase, una imagen, que no es propiamente la imagen real, sino lo usas de una manera como metafórica, simbólica, de una mujer flotando muerta, ¿no? Sí. A mí me estremeció porque no es que estuviera pasando obligadamente o en la realidad, pero también es el retrato de una muerte que pueden estar sintiendo los personajes mismos y que flotaron en ese momento, que flotaban con esa inundación. No vamos a spoilear el final, porque no estamos hablando de una novela trágica en el sentido... No, yo creo que lejos de ser trágica es una novela que habla mucho de la resiliencia del mexicano, ¿no? Y del ser humano. Sí, es una imagen la que acabas de describir que me encanta. Es una imagen que hemos visto en muchas formas de arte. Es Ofelia. Y muchas otras. De hecho, cuando estaba yo imaginando esta escena, sí hice investigación sobre la escena y lo vi. O sea, en arte, en pintura, en literatura, se repite mucho esta mujer ahogada. Y yo creo que era un símbolo, pues, de violencias que estaban sucediendo mucho en los 50s. Hay que recordar que en los 50s se va a empezar a dar el sufragio universal en México, ¿no? Entonces es una época violenta en ese sentido para todos, hombres y mujeres. Es una época de gran cambio, se simbra todo y hasta la fecha estamos viviendo este temblor, ¿no? Aquí en México estamos acostumbrados a los temblores. Es un temblor social y yo creo que hay que seguir empujando en la dirección correcta. Estamos yendo en la dirección correcta, con muchísimo dolor, pero estamos yendo en la dirección correcta. Y esta imagen de la mujer ahogada también es algo que me preocupa y me preocupaba siempre que escribo, que cuando hablo del dolor social, se haga con total respeto y como un homenaje también a las personas que han perdido su vida de manera violenta, ¿no? Claro. Entonces sí es una imagen muy importante y como tú decías hace ratito, no se podría dar sin el telón de fondo de la inundación, de la tormenta. Que le da coherencia en la lectura, ¿no? Sí. Y sí es muy fuerte, porque además aparece en un momento muy específico de la historia. Ay, ya no me acuerdo. Pero ¿Cuándo aparece? Cuando aparece por ahí del martes, miércoles. Ah, ya. ¿No? Cuando ya se están dando cuenta de que la cosa va para largo y terrible. Sí. ¿No? Sí.
Y me gustaría también ir cerrando ya esta conversación, Antolina. Sí. Hay algo que me pareció, hay muchas cosas que además son muy divertidas, también eso hay que decirlo, ¿no? Y te divierte la radio y te divierte lo que escuchaba la gente, escuchar contigo a la distancia, perfume de gardenias cuando entra este personaje. Y hay dos cosas que a mí me encantan, y hace rato hiciste referencia a eso. El Salón México, que es Ajá. importante, ¿no? Importantísimo. Importantísimo. Claro. Sí, sí. La gente a pesar de todo baila, Sí. como buen mexicano. Sí, sí, sí. A pesar de todo canta. Sí, en ese sentido ¿No? Agustín es esencial, ¿no? Es ese Ajá. personaje que a pesar de estar hostigado constantemente y violentado socialmente, es una persona que sabe vivir bien, Sí, ¿no? y Me encanta. invita a alguien que no vamos a decir a quién, a que baile su primer danzón. Sí, Afuera está la muerte, afuera está la inundación, afuera está el desastre, pero la música no para, no para. Sí, ¿no? Y es lamentable cuando se apagan las luces, sí. porque se tiene que apagar la luz porque pues no aguantó el sistema eléctrico, amigas y amigos, y es lógico. Y pasa. Y sucede, y se nos va la luz en nuestras colonias. Imagínense Sí, en el 1951, totalmente. ¿no? Y creo que también en ese sentido es muy musical Sí, la historia. sí, ¿Te sí, sí. divertiste con eso? No, me encantó escribirla. Me costó trabajo. Es la novela que he escrito más rápida en toda mi vida. La escribí en 1 año y medio. No he podido leer el libro porque todavía estoy como inmersa. Ajá. Sí, exacto. Sí, O sea, sí. todavía necesito ese espacio Sí, antes tú estás de... nadando ahí en la... Todavía estoy nadando entre todos los personajes, Ajá. pero es una novela... Mira, quiero decir una cosa, es una novela que a nivel personal es muy importante porque habla de un tema que no hemos tocado todavía y es Ujú. el de la migración. Hay Muchos de exacto, los personajes, si es que no todos, han migrado. han migrado. Ujú. Incluso Matiana, que es mexicana indígena, Ajá. ha migrado de su pueblo a la A Ciudad de México. Como fue una época de migraciones Sí, hacia la ciudad. hacia la ciudad. Y yo creo que esto es sumamente importante Sí, para sí. entender la dificultad de la migración y cómo esto nos modifica y nos enriquece. Totalmente. Y yo creo que es un tema tal vez de los que a mí más me interesaron cuando escribí la novela. Y es muy personal mío porque mi familia es de migrantes, de aquí para allá y de allá para acá, pero generaciones atrás hemos Claro. migrado mucho. Y yo creo que es muy importante entender que esto es parte de lo que somos como personas, ¿no? Claro, y como ciudad. Como Y como ciudad, cultura. claro. O sea, la Riquísima. ciudad no es o no sería lo que hoy nos podemos jactar de ser si no es por la migración misma. Totalmente. ¿No? De todas partes. De todas partes. Sí. Vamos, mis abuelos llegaron de diferentes estados del país. Claro, ¿no? Claro. Y no pasa y los nada, abuelos de ¿no? tus abuelos, quién sabe de Sí, dónde, de dónde ¿no? venía, ¿no? Porque Sí. además, pues bueno, mi abuela de repente salió medio güerita con ojo Ah. verde, ¿no? Entonces, quién sabe de dónde habrá llegado por ahí, ¿no? Claro. Vamos, es justo, es lo que enriquece. Súper interesante. Y ya Sí. para ir culminando esta plática, que me encanta haber tenido esta conversación contigo, Antolina, me causa esta ternura porque lo seguimos viviendo. La Lotería Nacional. Ah, sí, me encanta. Ahí está. ¿Qué ¿no? tal? Ahí está. la Es parte de lotería. nuestra genética, yo creo. Y se así escuchaba como- en el radio y se transmitía en vivo. Sí, No voy a decir cómo termina la novela, porque evidentemente tiene que ver con algo de eso, pero es lo que hoy, por eso la gente sigue comprando sus cachitos. es increíble. ¿no? Es increíble, nos mantiene Ajá, la esperanza, ¿no? De un mejor futuro. así es. No, totalmente, es increíble. Y a mí me gustó muchísimo el final porque justamente abre, Ajá, ¿no? Y los finales en las novelas que abren son espléndidos, ¿no? sí, Entonces sí. me pareció milagroso que se pudiera... Porque cuando estás escribiendo una novela, nunca sabes si realmente la vas a acabar. Yo creo que Claro. hasta los genios de genios existe un lugar a donde la novela se convierte en algo más bien salvaje y más bien hay que domarlo. Claro. Y sí se te puede escapar de las manos, ¿no? Entonces aquí cerró de una manera que me gustó mucho porque es un homenaje de alguna manera también al México de mi papá. Ujú. Y 2 o 3 generaciones atrás, y es el México de nuestros papás, de nuestros abuelos. Totalmente. Y hay que agradecer los esfuerzos que se hicieron allí, ¿no? Claro. Que nos trajeron acá.
Y es lo que somos. Es lo que somos, ¿no? exacto. Y lo piensas en algo tan concreto como una inundación de este tamaño, Sí. de esta magnitud, pues llevó también a pensar qué se necesitaba para que no se repitiera la cuestión. Totalmente. ¿No? Y se ha casi logrado. Casi, Periférico no diría lo mismo, No, pero casi lo hacemos. casi. ¿no? Ujú. Pues Antolina Ortiz Moore, el día que no paró de llover, aquí está en Tusquets. Así es, ya se puede encontrar en todos lados, En ¿verdad? todos lados, ahorita se encuentra, sí. Oye, ¿y tienes playlist de tu...? No, ¿sabes qué? Se hizo una playlist con una compañera escritora Tania Cepol. Ajá, Ella hizo el playlist ajá. y estamos dando un taller de creación literaria con el playlist. Y se han dado cosas increíbles porque la Fantásticas. música es maravillosa La en música. esa época. Porque Sí. bueno, estamos hablando de la época de oro del De oro. bolero, ¿no? Totalmente. De las mismas rancheras. Y hasta el cha-cha-cha. El cha-cha-cha, el tango, el danzón, Sí, todo sí. está ahí, está todo. vivo. Y caminas y escuchas a un Agustín, pero también escuchas al Agustín Lara de Laura Azul. Ajá. O sea, es una novela redondita. Ya, muchísimas gracias por tenerme en el programa. Lo he disfrutado mucho y de veras tener los micrófonos enfrente es muy emocionante. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, gracias a ti, Antolina, y pues estás invitada a que nos visites después. Pues aquí me van a tener. Ya me van a decir que me vaya. No, hombre, un día te invitamos a que vengas a un programa en vivo, a que te vengas a divertir y a hacer radio en vivo y ponemos música de la época. Y Fantástico. nos hablas tal vez, por ejemplo, de tu investigación. Sí, fantástico. Seguro te encontraste muchos tesoros y se quedaron otras historias. Hay muchos tesoros. Seguro. Claro que sí. ¿No? Muchas gracias. Invitada Carlos. quedas, Antolina Ortiz Moore, el día que no paró de llover. Amigas y amigos, pues bueno, tuvimos esta sabrosa plática. Lean esta novela despacito y además camínenla. Caminen por esas calles, vayan a visitar esos edificios. Algunos, la mayoría todavía existen, están ahí. Y es cuestión de imaginar qué habrá pasado en esos días y sobre todo que quede en la memoria de lo que hoy seguimos siendo como ciudadanos de este espacio llamado Ciudad de México, pero que al mismo tiempo somos todos y somos todas. Nos vemos y nos encontramos en la próxima charla aquí en Líneas Sonoras, por supuesto en MBS Noticias. Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Hasta la próxima.